renunciado a ti, definitivamente. He renunciado a ti, esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos. ¿Cómo fue el gobierno de Horacio Cartes? Él sustentó su gobierno en su gente de confianza que no eran políticos, y eso a su vez vino y resquebrajó las bases. Por eso posteriormente su candidato Santiago Peña no ganó y le ganó Mario Abdo Benítez. Bueno, el señor Horacio Cartes sustentó su política en una fuerte presencia personal. Quiso condensar en sí mismo un poco de Nicanor, un poco de Oviedo y un poco de Stroessner. ¿Cómo eso es? Un poco de los tres. ¿Cómo eso es? Primero, un control absoluto a través de sus gerentes de empresas, en ministerios y en entes. En Petropar tenía una persona de su confianza, por ejemplo, ¿verdad?, a la par de la autoridad. Después tenía un grupo de asesores ad honorem que eran gerentes de sus empresas. El único que no entró como asesor ad honorem es el señor José Ortiz, que se mantuvo afuera, pero es uno de los que más poder tenía. Pruebas al canto, los llamados telefónicos, los cruces de llamados el día 31 de marzo del año 2017, ¿verdad? Cuando aquel asesinato de Rodrigo Quintana y otros, ¿verdad? Y la quema del nunca Congreso. se investigó, Y la quema del Congreso. Pero no, quiero ir a ese punto. Lo más grave es la pérdida de una vida humana. Realmente, o sea, y eso no puede quedar en agua de borraja. Quedó impune, no se investigó adecuadamente. La fiscal del caso se hizo la ñembotadura y no pasó nada con esa fiscal. ¿Cruces de llamada? ¿De quién? Cruces de llamada, supuestamente ¿Del doctor Luis Canillas? El señor Ortiz con la policía. ¿Qué tenía que hacer el señor Ortiz con la policía? ¿Y qué pasó con eso? Nada, no se investigó nada. Absolutamente, nada investigado. Así funciona nuestra justicia, ¿verdad? Entonces, eso te demuestra que el poder que tenía Ortiz. Y después el entorno empresarial de Cartes tenían cargos ad honorem y participaban del manejo de todos los asuntos del Estado. Y hace poco, cuando se presentó el proyecto de Cementera, surgió el tema de los italianos que habían presentado ese proyecto al gobierno. Un proyecto casi idéntico, calcado, presenta el grupo Cartes. Yo estoy contento que inviertan en el país este grupo. Feliz estoy. Muy contento. Pero, ¿y las inversiones de los extranjeros? Todas las inversiones que presentaron los extranjeros en el gobierno de Cartes, ¿quiere decir que van a ser copiadas algunas? Siendo presidente de la República, me imagino, o estoy seguro, que una persona tiene, obviamente, maneja el poder y tiene una ventaja importante contra alguien que no tiene el poder. ¿Por qué hago esta reflexión? Le posiciona y puja por Honor Colorado Santiago Peña, con una fuerte posición económica avalada por el señor Horacio Cartes. ¿Por qué termina ganándole Mario Abdo Benítez? A mí me tocó, siendo senador, darle el acuerdo para el director del SP, pedido del Partido Liberal Radical Auténtico del gobierno de Lugo. Le debe ese cargo el director del SP al PLRA, su partido de origen. Posteriormente, ministro de Hacienda
miembro del directorio del BCP, ministro de Hacienda con Cartes, ¿verdad? Se afilia para mantener un cargo. Porque el día de la convención, en lo convencional le pide que le saque a todos los ministros liberales. Y Cartes se compromete, lo saca de Vargas. En un programa que tuvimos, Santiago me dijo que él lo hizo por convencimiento, no por conveniencia. Bueno, pero los hechos demuestran lo contrario. Porque él dice, acá, sin embargo, Santiago Peña decía afiliarse, se afilia y continuó como ministro. De Vargas no. Todo lo que se le criticó de Vargas como ministro no se le critica políticamente. Él se mantuvo en su partido. Sin embargo, Santiago Peña no. De origen colorado, un tatarabuelo colorado, toda su familia liberal, de Manuel Peña Villamil para abajo. Yo los aprecio y los respeto muchísimo. Por eso perdió Santi. Claro, el transfugismo político en Paraguay no paga. Te voy a decir más. Los colorados que llegaron a los cargos electivos, Paraguayo Cubas llegó porque el partido le está cerrado. Peta, porque el partido le cerró sus puertas. Yucio, porque el partido le cerró sus puertas, por partidos menores. Pero el colorado que pasa al liberal y el liberal que pasa al colorado no trasciende políticamente. Es como Cerro Limpia. La historia, el exdiputado Celso Velázquez, que se hizo colorado, no trascendió más políticamente. Bueno, el transfugismo político de partido tradicional a partido tradicional no paga. Una cosa es que vos vayas a un partido menor porque tu partido tiene la estructura cerrada. Y otra cosa es lo que hizo Santiago Peña. Un partido en el poder se afilió y en un partido en el poder pretendió ser presidente. El electorado no quería eso y no quería el modelo Cartes. No quería el modelo Cartes. Gerencial, alejado de la realidad social, no poniendo énfasis en educación, en salud, en políticas sociales. Un microclima en una clase alta de Paraguay o media alta es que Cartes ha sido un gran gobernante por las obras, por los negocios, por la seguridad que le daba. Pero el clima social de la calle, el clima social del ciudadano común era horrible. La atención en educación pública bajó. La atención en salud pública bajó. Cosas que fueron puntos altos en el gobierno de Lugo. Entonces Cartes pagó caro eso. ¿No tiene algo que ver la región, lo que está pasando con Argentina, lo que está pasando con Brasil, lo que está pasando con el clima también? Cartes tuvo viento a favor en el aspecto económico. ¿Vean? En la agricultura, en la ganadería y en la región. ¿Verdad? Tuvo viento a favor. Y maquilló con obras toda la no persecución al crimen organizado. El hermano del alma, Messer, que fue prófugo. ¿Dónde está Messer? ¿Se le ha investigado? No, en el gobierno de Cartes. ¿Verdad? Todo el crimen organizado. ¿Dónde está el lavado de dinero que ahora CEPRELAB después descubrió? En los movimientos de ciertos políticos y actores cercanos al gobierno. Todo eso se tapa con obras públicas. Es un maquillaje. Está muy bien. Yo creo que está muy bien que haya llevado adelante obras públicas. Pero, ¿y el crimen organizado? ¿Y el crimen transnacional? ¿Y el lavado de dinero? Los que nos están por meter en la lista de GAFI Sub. Y ahora están saltando los negociados de IPS y otros negociados que van a saltar. Y lo que se tapó de la etapa anterior, el final del gobierno de Lugo, donde hay senadores vinculados al llanismo. ¿Dónde está eso? ¿Vos no notás un descrédito y una desesperanza muy rápida en estos 10 meses del gobierno de Mario Abdo Benítez? Sí, noto, pero hay una campaña de medios en contra de Mario Abdo Benítez. ¿De quién? Yo noto que hay una campaña de medios contra Mario Abdo Benítez. Le toca... ¿De los medios de Cartes? Sí, también, por supuesto, usados como poder. Pero aparte, el gobierno nos puso hombres mediocres en su seno. Un gabinete que tenía que haber puesto gabinete de lujo, puso gente mediocre y Marito inadecuada. puso hombres mediocres. Sí, señor, salvo algunas excepciones. Raras excepciones. ¿Quiénes son mediocres? Bueno, las pruebas están al canto, ¿verdad? Acaba de estallar una crisis penitenciaria con degollamiento de presos. ¿Qué hizo el ministro de Justicia en todo este tiempo? Nada. ¿No es un poco el problema de la justicia, que hay 16.000 personas privadas de su libertad y solamente 1.800 o 2.000 personas condenadas? Sí, señor. ¿Y el 15 de agosto asumió? El ministro de Justicia se reunió con la Corte Suprema de Justicia. Pidió reforma al Código Penal, como ahora desesperado está pidiendo, como su cabeza está por volar. No va a volar porque es hombre de Velázquez. Por eso no vuela. ¿Por qué es hombre de Velázquez? Porque es hombre de Hugo Velázquez, que tiene mucho poder en este gobierno. ¿Tiene mucho poder? Sí, señor. ¿Por qué decís? Tiene mucho poder porque es un dirigente importante del Departamento Central, porque es el segundo del Ejecutivo, porque consiguió articular alianzas con Horacio Cartes nuevamente, porque juega con Cartes y juega con Marito.
El papel del vicepresidente es ser nexo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En la mayoría de los casos a los vicepresidentes se le llamó florero. Hoy a Hugo Velázquez no se le llama florero. No. Entonces, ¿qué? ¿O es florero o ejerce el poder? Este señor no está siendo florero porque Marito entregó muchos cupos que él como presidente tenía que haber puesto a sus hombres, a Hugo Velázquez, a Calega Laverna, o porque como a Beto vicepresidente Velar, ejerce a el poder. Baqueta. Él le ha entregado cupos de poder en su gabinete que no tenía que haber entregado. Entonces Hugo Velázquez tiene mucho poder por eso y porque es un articulador con Cartes. Él es el articulador de este pacto abdo-llanista-cartista. Convengamos, en la vida, en cualquier universo que te toque vivir, solamente hay 3 situaciones. Si tenés inferioridad, obedeces. Si tenés igualdad, negociás. Y si tenés superioridad, ordenás. ¿Cuál es el rol de Mario Abdo Benítez para la composición del poder legislativo? Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. ¿Igualdad por eso negoció o inferioridad por eso obedeció? El gran problema de Mario Abdo Benítez es que no tiene senadores y diputados que le sean leales a él. ¿No tiene equipo? Él tiene 3 senadores leales a mi modo de ver. Rodolfo Friedman, Martín Arévalo y Blanca Velar. El resto juega su partido. Beto Velar, Baqueta y Calega Laverna juegan su partido con Horacio Cartes, ¿verdad? Y Baqueta está en el jurado de enjuiciamiento, y tiene influencia en el Consejo de la Magistratura. Y Hugo Velázquez tiene su hombre en el Consejo de la Magistratura, que es Adrián Salas, que fue candidato de los abogados. Pero según me estás diciendo, entonces hoy día Horacio Cartes tiene más poder que Marito. No, más poder que el presidente no. Lo que pasa es que el presidente no está haciendo valer su lapicera. Él tendría que destituir a todos los que no son de su equipo y son mediocres y poner gente capaz y gente que responda a los intereses del Paraguay como él quiere. Y la verdad es que no está haciendo eso. Y ahí es donde está su debilidad. Ahí está su debilidad. Este pacto con el llanismo y con el cartismo, una hipoteca muy alta para Marito. Él pactó con el pasado. El cartismo estuvo a favor de la enmienda y hay que investigar el involucramiento en el crimen de Rodrigo Quintana. El llanismo también. En vez de pactar él con las fuerzas que estuvieron en contra de eso, él pactó con los del pasado. Entonces queda en manos de ellos. Pero todavía tiene posibilidades. Si da un golpe de timón y hace cambio positivo en su gabinete y reduce la influencia de estos líderes del Congreso y de su propio vicepresidente. Tiene que hacer valer el poder de la lapicera. Y eso le falta a Marito. Si da un golpe de timón, por ejemplo, con Benigno López. Claro, te voy a contar algo. Benigno es un hombre de un currículum brillante, al cual yo le tengo mucho aprecio, amigo de mis amigos, más que amigo mío, un conocido mío, pero se le agotó su credibilidad a Benigno López. Lamentablemente, todo lo que saltó de IPS, él tiene que demostrar que no es cierto. Y para poder demostrar no tiene que seguir siendo ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque un ministro de Hacienda tiene que tener la confianza ciudadana, nacional e internacional. Y eso, por más que me digas redes sociales, chismes, a lo mejor difamaciones, calumnia e injuria contra él, se ha consumado. Perdió la confianza. Y por más hermano que sea, tiene que apartarlo. Lamentablemente, Benigno tiene que ya defenderse en otras instancias. Defender su honor, defender su integridad, demostrar que no es cierto, pero de la posición de ministro de Hacienda le hace daño al Paraguay. ¿Y no te parece, Hugo, que de repente ciertos medios de prensa, por algunos intereses que también pueden tener, le eligen a una presa, le apuntan y le bombardean a esa presa para que posteriormente sea destituido o que renuncie? Eso puede ocurrir con un ministro, con un senador, con un diputado. Hay intereses de poder, de poder grandes, importantes, que puede también o que debe tenerse en cuenta con esa situación que estoy refiriendo. Claro que sí, el famoso chivo expiatorio existe. Pero el problema de Benigno es que justo el foco se trasladó a IPS, con el caso de Dionisio Amarilla. Y qué casualidad, el presidente del Consejo de IPS es un nombre que él puso, que él llevó a IPS. Y se pone en cuestionamiento la administración del señor López
en IPS. No se está poniendo en cuestionamiento su actuación como ministro de Hacienda ahora, sino lo que él hizo en IPS. ¿Y por qué no se lo tocó a Rodríguez? ¿Y por qué no se investiga su administración? Eso es lo que se está poniendo en cuestionamiento. Obviamente que el eje se trasladó a IPS. ¿Por qué se traslada a IPS? Porque un periodista de un medio le graba a un senador pidiendo que cumpla un pacto, ¿verdad?, en una licitación que ya venía siendo cuestionada. Vamos a recordar que estaban 140.000 millones en juego en esa licitación y que estaba todo bien hasta que salta la grabación. Y el presidente suspende la licitación, pero no le destituye al IPS. Vamos a que se defienda y va a ser responsable. Trató de obrar con ecuanimidad, pero el ejercicio del poder decía, afuera, defiéndase afuera. Y no lo hizo, no usó la lapicera. Después viene lo del hermano, una fuerte campaña contra el hermano, ¿verdad? El hermano ministro de Hacienda. ¿Cuál es el problema de designar a un hermano, por más idóneo, capaz y buena gente que sea, que es tu hermano? Yo tengo una filosofía. El hombre del poder no tiene que posicionar ni a parientes ni amigos. Pero son cargos de confianza también, Hugo. Son cargos de confianza, pero la confianza se agota donde la patria necesita que se agote. Pero recién dijiste, entiendo, es otro poder del Estado, el poder legislativo. Dijiste que solamente Marito tiene 3 senadores. Sí, señor. Marito no debería armar un gabinete con gente de su entera confianza, como por ejemplo su hermano. Sí, claro, con su hermano lo hizo, ¿verdad? Con su hermano lo hizo. Su hermano es uno de los hombres de confianza de Marito. Y bueno, el problema de su hermano no es como ministro de Hacienda, es por su gestión en IPS. Eso le están cuestionando. Pero lamentablemente esa gestión anterior está frustrando hoy la imagen del ministro de Hacienda, que es el que conduce la economía nacional. Entonces lo tiene que sacar. Sin embargo, si nosotros miramos el gabinete, no se habla de Villamayor, hombre de Calega la Verna. Ahí es donde Cartes demostraba autoridad, que le gusta al paraguayo. Y ahí está la falla de Marito. Y es mientras él no irradie esa autoridad, mientras esa lapicera no tenga tinta y no firme como tiene que firmar, el gobierno de Marito va a tambalear.